El Mesías judío cristiano. La segunda venida de Jesús como el Mesías esperado por el judaísmo. Dos perspectivas, un solo cumplimiento profético. Desde hace milenios, tanto el judaísmo como el cristianismo han compartido una raíz profética común, la expectativa de un Mesías hebreo que restaurará el mundo, establecerá justicia y traerá paz a Israel y a todas las naciones. Sin embargo, el punto de inflexión entre ambas religiones se halla en la figura de Jesús de Nazaret. Mientras el cristianismo proclama que Jesús es el Mesías que ya ha venido, ha muerto y ha resucitado, el judaísmo continúa esperando por uno que aún ha de manifestarse. Paradójicamente, una lectura detenida del Nuevo Testamento, y particularmente del Apocalipsis y los Evangelios, revela que la segunda venida de Jesús cumple punto por punto con lo que los judíos esperan de su Mesías. Esto sugiere que las dos visiones no están en oposición, sino que convergen en un mismo evento profético, percibido desde ángulos diferentes. La esperanza mesiánica judía. ¿Qué espera Israel? El judaísmo a través del Tanaj, o Antiguo Testamento, especialmente los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías y Zacarías, presenta un cuadro claro del Mesías triunfante. Será descendiente de David, Jeremías 23:5, Isaías 11:1, restaurará el reino de Israel, Ezequiel 37, traerá paz mundial y justicia, Isaías 2:4 y Miqueas 4:3, reunirá a los judíos dispersos, Isaías 11:12, construirá o restaurará el tercer templo, Ezequiel 40 en adelante. Jerusalén será el centro espiritual del mundo, Isaías 2, Zacarías 14:16, y destruirá a los enemigos de Israel y traerá libertad al pueblo judío, Zacarías del 12 al 14. Para el judaísmo había una expectativa en el siglo I, pero por eso mismo el Mesías para ello aún no ha llegado porque estas profecías no se han cumplido en la figura del Jesús histórico. Sin embargo, el cristianismo plantea que Jesús vendrá por segunda vez para completar exactamente esas promesas, esas profecías, lo cual plantea una poderosa intersección y convergencia teológica. La segunda venida de Jesús, ¿qué es lo que promete el Nuevo Testamento respecto a este tema? Especialmente en el libro de Apocalipsis y la enseñanza de Jesús de los Evangelios, se presenta una visión futura del Mesías glorificado, que regresará con poder y gloria como rey sobre todas las naciones, que es lo que le dijo en Marcos 14:62 al sumo sacerdote, y veréis al Hijo del Hombre venir en el cielo, en las nubes. Y Apocalipsis 19 también lo remarca. Mateo 24:30 también Jesús vuelve a decir lo mismo. Reunirá a los elegidos de los 4 puntos cardinales de todo el planeta Tierra. Mateo 24:31. Establecerá su reino milenial desde Jerusalén. Apocalipsis 20. Derrotará a los enemigos de Dios en la batalla final, o Armagedón. Apocalipsis 16:16, 19:19. Traerá paz duradera y justicia eterna. Isaías 9:6. Esto obviamente está aplicado a Jesucristo. Restaurará todas las cosas y habrá una nueva creación. Apocalipsis 21:22. Tal como dice ahí Isaías 66. Su trono estará ¿dónde? En Jerusalén, y desde allí gobernará con vara de hierro. Salmo 2 y Apocalipsis 2:27. Es decir, el Nuevo Testamento no niega las profecías mesiánicas judías, sino que las pospone para una segunda etapa de cumplimiento. Jesús es presentado primero como el siervo sufriente, también conocido ampliamente en el judaísmo rabínico como el Mesías hijo de José, que viene antes, y luego como el rey conquistador y restaurador, como dice Zacarías 14, el Mesías hijo de David, guerrero y conquistador. La convergencia de dos perspectivas, el Mesías rey y la segunda venida. Mientras los judíos esperan que el Mesías venga por primera vez como rey y lo llevan esperando 2500 años, los judíos afirman que Jesús ya vino como siervo, pero que volverá como rey. Aún el rechazo de Israel es parte de ese plan. Ambas visiones coinciden en el desenlace, un líder mesiánico que gobernará desde Jerusalén, traerá justicia al mundo, restaurará a Israel y será reconocido por todas las naciones. Es interesante cuando Pablo en la carta a los Romanos del capítulo 9 al 11 describe esta síntesis de cómo Israel, a pesar de haberlo rechazado, como dicen los musulmanes, perdieron el derecho. El Nuevo Testamento establece que no han perdido el derecho, sino que ha sido temporal. Ha sido un castigo de Dios, les ha destruido el templo, los ha exiliado, pero ahora han vuelto a la tierra y tienen todo exactamente listo para el cumplimiento final de las profecías. Entonces, hay otra forma en cómo Dios va a salvar a Israel, porque es su pueblo, al fin y al cabo. Obviamente siempre es un remanente, no es la totalidad de todos los israelitas. Y en Apocalipsis 7 y 14 se relata de un número simbólico que es los 144.000. ¿12.000 de qué? De cada tribu de Israel. Por ende, hay una promesa, que ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Estos son judíos cristianos,
que siguen al Mesías que vino primero como Mesías príncipe, como Mesías sufriente, como decíamos. Pero estas visiones del Mesías rey que ellos esperan es exactamente la que promete, como decimos, el Nuevo Testamento. Un líder mesiánico que gobernará desde Jerusalén y traerá justicia al mundo y restaurará a Israel. Es interesante como Jerusalén es el centro del gobierno divino. Como le dijo a David, Jehová, allí estableceré mi trono. Ahí mismo fue donde iba a sacrificar a Abraham a su hijo, en el monte Moria. Los profetas judíos anuncian que Jerusalén será el centro espiritual del mundo. Y en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén desciende del cielo y desde ella Dios habita con los hombres. No hay contradicción entre la visión judía y cristiana, sino que el cristianismo espiritualiza primero, pero no elimina el rol de Jerusalén como capital del reino. La paz mundial. Isaías 2 y Miqueas 4 dicen que las naciones no aprenderán más la guerra. En Apocalipsis, tras la derrota del mal y el reino mesiánico, trae una paz universal por 1000 años, lo que se conoce como el séptimo milenio. De nuevo, la misma promesa, diferente narrativa. El rey davídico, eso es lo que esperan los judíos. Jesús es llamado en Apocalipsis la raíz y el linaje de David, Apocalipsis 22:16, cumpliendo el requisito mesiánico fundamental. Está documentado su genealogía en Lucas 3 y Mateo 1. Su trono es eterno, tal como fue prometido a David en 2 Samuel 7. A Jesús se le documenta su genealogía desde Adán y David, tanto de madre como padre, y además nace en Belén, que establece también la profecía de Miqueas 2. ¿Por qué los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías? Desde la perspectiva judía, Jesús no puede ser el Mesías porque no restauró el reino visible de Israel, no hubo paz mundial tras su primera venida, no reconstruyó el templo ni derrotó a los enemigos de Israel, murió en una cruz, lo cual, dice la ley de Moisés, representa una maldición, Deuteronomio 21:23. Sin embargo, el cristianismo responde que esas profecías no estaban destinadas al primer advenimiento, sino al segundo. En su primera venida Jesús cumplió la profecía del siervo sufriente, del Cordero Pascual de Éxodo 12 y del justo que da su vida por muchos, como dice el Salmo 22. La gloria mesiánica queda reservada para su retorno. Por eso hay dos tiempos, pero un solo Mesías. La clave para armonizar estas dos perspectivas es aceptar que el Mesías tiene dos etapas en su manifestación. Lo que decíamos antes, la primera venida viene una redención espiritual y una conquista en el reino de los humanos. En todas las naciones Jesús es reconocido como uno de los más grandes de toda la historia, sino el más grande de la historia. Cualquiera que lo lee va a quedar sorprendido por su capacidad filosófica, intelectual, espiritual, y obviamente por su muerte y su resurrección, y todo lo que eso implica teológicamente. En su segunda venida, Jesucristo glorificado traerá el juicio a las naciones, restaurará a Israel y cumplirá visiblemente todas las profecías mesiánicas. Lo que para el judaísmo es una expectativa única de su primer Mesías, en el cristianismo es un plan progresivo. Sin embargo, el personaje es el mismo, el Mesías de Israel. Es interesante que todas las religiones esperen un Mesías, pero el único que realmente ha planteado que el Mesías ya ha venido y ha cumplido la mitad de las primeras profecías es Jesucristo. Como muchos dicen que se burlan de las religiones que son mitos, que son leyendas, de todas esas, la que ha establecido que su Mesías es realmente histórico y documentado, incluso los ateos no niegan que Jesús murió bajo el Imperio Romano. Entonces se le llama el mito que se ha hecho realidad. Porque claro, la religión parecen cuestiones no terrenales. Pero este Mesías ha encarnado todas esas profecías y obviamente una complejidad de temáticas más que cumple Jesucristo, que lo hacen el verdadero heredero de ser el Mesías. Por eso concluimos que hay un solo evento, aunque hayan dos enfoques. Hay una salvación para Israel y una salvación para los gentiles. Y eso es lo que ha venido a hacer Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo plantean los judíos que se reunirán las 12 tribus? Porque la ley prohíbe de que Israel, al estar divorciado de Dios, como dicen los profetas, Dios se divorció de Israel, del reino del norte, no así del reino del Judá, los judíos. Entonces, si ya se divorció, no se puede volver a tomar. Pero en cambio, Dios hace una jugada maestra. Cuando en Romanos 7 explica de que para que la persona, la mujer se vuelva a casar con el marido, y esté libre de la ley del marido, debe morir el marido. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús o qué es lo que hace Dios? Muere. Cuando Dios muere, muere ese viejo hombre y nace un nuevo hombre, la resurrección. Entonces, en ese nuevo hombre, esa esposa vuelve a reestructurarse. Por eso Jesucristo va a unir las 12 tribus y teológicamente lo hace. Con toda la explicación del Nuevo Testamento, une a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, teológicamente lo cumple en sí mismo. Por eso vemos las 12 tribus en Apocalipsis, siguiendo al Cordero.
Y obviamente esto influye y llama también al mundo de los gentiles. A todas las naciones son bienvenidas a través también del pacto de Jesús. Por eso la segunda venida de Jesús es exactamente lo que los judíos esperan en su primer Mesías. Pero aún no lo reconocen como tal. Aunque hay mucho movimiento mesiánico que cree en Jesucristo, que vive en Israel, en Jerusalén, la convergencia entre ambas visiones no es una contradicción, sino una oportunidad para el diálogo interreligioso. El Apocalipsis no es un texto opuesto al judaísmo, sino su cumplimiento glorioso. Jerusalén, la paz mundial, el gobierno mesiánico, la justicia eterna, todo está en la Biblia y hebrea y en el Nuevo Testamento. Si Jesús es quien dice ser, entonces el cristianismo y el judaísmo no son visiones opuestas del futuro, sino lentes distintos enfocando el mismo horizonte profético. Pero obviamente todos los judíos que lo sigan rechazando no van a tener parte en su reino. Tendrán que aceptarlo y llorarán, dice la Escritura, porque mirarán al que traspasaron. Y aquí hay algo también interesante porque el cristianismo plantea que vendrá alguien, un suplantador del Mesías, antes de la segunda venida, el cual intentará engañar a Israel. Entonces, a lo mejor los judíos en algún momento tomen a alguien como su Mesías y ese Mesías los engaña. Entonces, Jesucristo de alguna manera los va a rescatar. Todo eso está escrito en el Apocalipsis. Apocalipsis es un libro para los judíos, obviamente para todas las naciones.